Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud. Hola, soy Esperanza Sánchez. Bienvenidos al último episodio de Uniendo Distancias en esta primera temporada. En el tema central de este capítulo analizaremos algunas de las conclusiones extraídas en la segunda jornada de conservación del patrimonio organizada por UNED Calatayud con la colaboración de la Asociación Bilbilitana Salvemos el Casco Antiguo. Además, repasaremos los eventos que acogerá el centro en los últimos compases del curso y en la sección de consejos recordaremos algunas pautas para abordar la última convocatoria de exámenes. Para terminar, en materia cultural, conoceremos la temática de la última sesión del Club de Lectura Marcial. Actualidad UNED. Ya hay fechas para la segunda convocatoria de exámenes de la UNED. Las pruebas presenciales de la convocatoria de mayo-junio se repartirán en 2 semanas, la primera del 20 al 25 de mayo y la segunda del 3 al 7 de junio. Tendrán lugar en la tercera planta del edificio de la UNED en la ciudad bilbilitana. Antes, Calatayud acogerá el Consejo del Campus Nordeste de la UNED. Los días 16 y 17 de mayo, la sede bilbilitana celebrará un encuentro en el que participará el rector de la universidad, Ricardo Mayral, junto con varios vicerrectores, directivos de centros asociados y otros estamentos de la universidad para analizar y establecer las líneas estratégicas del próximo curso. El campus nordeste de la UNED aglutina a más de 35.000 estudiantes y está conformado por 15 sedes territoriales de Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña y Aragón. El primer curso de UNED Senior termina con casi un centenar de participantes. El programa de la UNED, pensado para mayores que quieren seguir aprendiendo, concluye sus clases en sus sedes de Calatayud, Ariza y Daroca. A lo largo del curso se han impartido 6 asignaturas en estos puntos, además de varias excursiones y actividades culturales en el territorio. Llega el momento de conversar, escuchar y reflexionar. Esta semana, en Uniendo Distancias, conservación de patrimonio. Nuestra cultura y nuestro patrimonio nos hacen únicos. Si nos detenemos en esto último en un mundo de materiales homogéneos, de franquicias o en definitiva de globalización, el patrimonio es un elemento que define la identidad de un lugar y por lo tanto de quienes lo habitan. Ahora, para estos entornos que nos hablan de nuestro pasado, de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí, el reto pasa por alcanzar el delicado equilibrio entre la conservación de ese legado con la necesidad de un futuro acorde a la vida urbana del siglo XXI. La UNED celebra la segunda edición de sus jornadas dedicadas a la conservación de patrimonio y lo hace en un lugar especialmente señalado, en la ciudad de Calatayud, que cuenta con el casco antiguo más extenso de Aragón. Todo un reto por abordar. La primera mesa redonda, celebrada en el marco de esta jornada, ha reflexionado sobre degradación y regeneración del paisaje humano en los cascos históricos, sociología, antropología y geografía. Un titular que nos viene a decir que en el proceso por el cual un casco antiguo sufre problemas y luego se recupera, de una manera u otra, hay en juego una serie de aspectos que tienen que ver más allá del propio urbanismo, entre ellos cómo se organiza la sociedad y cada individuo particular de ese entorno, además del lugar donde está ubicado y su paisaje. Para debatir y profundizar en todos estos aspectos nos acompañan en Uniendo Distancias, en primer lugar, Álvaro Mazorra, que es investigador postdoctoral de la UNED. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Tenemos también a Juanjo Villalón, que es profesor de Sociología. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y para terminar, Jesús López, profesor de Historia del Arte de la UNED. Jesús, ¿cómo estás? Hola, encantado. Muchas gracias. Esos titulares de los que hemos hablado antes nos hablaban de integrar el patrimonio histórico en la vida urbana del siglo XXI. Eso os lo pregunto a los tres y que me conteste el que quiera. ¿Cómo se hace? ¿Hay una estrategia, hay un ABC de cómo se tiene que abordar la regeneración de un casco antiguo o hay aspectos que tener en cuenta en cada lugar? Bueno, pues la verdad es que, claro que hay aspectos comunes, pero luego cada espacio, cada ciudad, cada población tiene su propia idiosincrasia, sus diferencias, ¿no? Entonces es difícil hacer una cosa muy genérica, ¿no? Por supuesto que cuando vas comparando situaciones, encuentras situaciones parecidas en otras ciudades, en otras poblaciones, pero bueno, cada una ha llegado al punto al que ha llegado, como ha llegado Calatayud con su casco histórico, por una serie de circunstancias históricas, sociales, económicas, políticas, como se quiera, ¿no? Y ahora lo que se trata es de revertir, porque hay que volver a recuperar este patrimonio tan rico, y bueno, pues tendrá su forma de hacerse
Y habrá que aprender lecciones de otros, sin duda, ¿no? Porque bueno, yo creo que si otros han pensado, vamos a utilizarlo, ¿no? No vamos a ser nosotros los que inventemos ahora todo. Y entonces, claro que hay que mirar a los demás, ¿no? Pero al final hay que sentarse aquí, donde proceda, y pensar por qué se ha llegado, revisar bien eso, porque lógicamente no podemos volver a cometer esos... No son errores, son cosas que han pasado de nuestra historia, ¿no? Y lógicamente pensar las cosas que se pueden hacer de ahora en adelante. O sea, primero pensar, y para eso implica que pensemos en colectivo, ¿no? Que nos sentemos todos quienes estamos implicados en el casco antiguo o el patrimonio que nos atañe, y decir, bueno, a partir de aquí, ¿qué? Las personas determinantes. Claro, lo que nosotros no podemos, lo que nosotros planteamos sobre todo, es que el patrimonio no es algo que esté en el aire, en el vacío, sino que forma parte de un lugar, y de un lugar que está formado por personas. Y esas personas, nosotros es lo que miramos, nosotros no vemos los edificios en realidad. Yo, como sociólogo, no puedo ver los edificios, lo que me gusta es ver las personas, las relaciones entre las personas, porque en esas personas que se relacionan entre sí se construyen proyectos. Y esos proyectos son esos edificios, son esas calles, son esas plazas, y es ahí donde debemos de buscar la raíz de todo proceso de regeneración. A la gente no se le regenera, se regenera el espacio, se regenera las relaciones, pero la gente no se le regenera. A la gente lo que le puede hacer es expulsarla, puedes derribarla, echarla fuera, ningunearla, no tenerla en cuenta, o puedes empoderarla, puedes fortalecerla, puedes hacerla que participe, que puede hacer que tenga un papel destacado y central en el proceso de regeneración de su espacio, de su lugar, de eso que construye su identidad, como decía al principio, Esperanza. Porque el centro de la ciudad es un centro que no puede hacerse ni contar ni pensarse sin aquellos que lo van a vivir y que viven en él. Uh-huh. Bueno, decir, para completar lo que han dicho mis compañeros, que los centros históricos en España han experimentado diferentes riesgos a lo largo de nuestra historia reciente. Durante la segunda mitad del siglo XX, estos espacios se convirtieron, por lo general, en espacios degradados y estigmatizados que concentraban a los grupos de población más depauperada de las ciudades españolas. En la actualidad emergen nuevos riesgos. Cuando comentabas lo de cómo integrar estos centros en las dinámicas del siglo XXI, en algunos casos podríamos decir que se han implicado demasiado y se han convertido en espacios que están experimentando procesos de gentrificación y turistificación que están desplazando a los habitantes originarios de estos lugares. Con lo cual es fundamental, aparte de desarrollar esas políticas de regeneración urbana para mejorar el estado de las infraestructuras, de los edificios, de las viviendas, que este proceso esté acompañado en todo momento de políticas sociales y comunitarias que refuercen los vínculos de los habitantes y que proporcionen las posibilidades para que estos continúen viviendo en estos espacios. Uh-huh. Por todo esto que decís, entiendo que las administraciones públicas tienen que jugar un papel muy importante en estos procesos, ¿no? Sin duda, deben de estar ahí en el frente de esta cuestión, ¿no? Pero si la sociedad no lo quiere, si la sociedad no lo valora, si la sociedad no empuja un poco, va a ser difícil. Yo aquí creo que, aunque lógicamente las herramientas y los instrumentos los tiene la administración, ¿no? Sobre todo en casos concretos como los centros históricos, ¿verdad? Con la modificación que se ha dado en estas últimas décadas, porque ha cambiado notablemente la sociedad española, la forma de vivir, la forma de habitar las casas, y todo esto hace que los centros, bueno, tengan ya otras características, pero si no hay una población que a través de empujar, recuperando esa identidad, que es la que da los centros históricos a muchas poblaciones, bueno, la administración puede hacerlo seguramente, pero tienen que ir de la mano. Yo aquí creo que deben de ir de la mano, ¿no? Lo que decía también Juanjo, ¿no? Empoderar a la población, es decir, la administración, vamos, habrá casos, pero no suele correr más que nosotros, que la sociedad, quiero decir, ¿no? Aunque hay casos sin duda alguna, ¿no? Y se agradecerán siempre, ¿no? Pero aquí hay que ir de la mano porque recuperar los centros históricos, cuando
se han transformado, algunos se han degradado, algunos han perdido, algunos han cambiado su función, su vida, lo que queramos. Recuperarlo es muy complejo. Y si la administración quiere, bueno, pero hay tantos, el caso concreto de Calatayud, hay espacios, iglesias, palacios, castillos y luego mucha vivienda. Entonces necesitamos trabajar con muchas partes de la sociedad. Y por eso insisto en que creo que hay que ir más de la mano. La administración tiene que hacerlo, y ella es la que va a poner al final la herramienta legal, el sistema, pero con la sociedad. La sociedad tiene que empujar mucho, porque es cansado y hay que echar una mano ahí. Además, la administración, además de ese papel que va a tener, y además va a ser un papel gestor fundamental a lo largo del tiempo, de conseguir también la financiación para poder conseguir hacer ese desarrollo y poder seguir y llevar a cabo las pautas de todo un proyecto de ciudad determinado para el centro, que tenga en consenso con su ciudadanía, es necesario que también ponga las bases para poder hacer un proyecto pues que sea de todos los ciudadanos. Para eso es por lo que hablamos de la necesidad de, en un principio, comenzar con unas políticas sociales adecuadas que permitan a todos los ciudadanos, a todas las personas que viven allí, poder participar del proceso, poder hacer lo suyo. No para imponer cada uno su proyecto, sino para que nadie imponga el suyo. Eso no es nada fácil, ¿no? Eso no es nada fácil, porque tiene que quererse hacer y porque no debes de dejarte llevar por los 4 años que vas a estar en el gobierno de una población, sino que debes de pensar en el futuro de esa población, porque la que debe de tener el poder es la gente de tu ciudad, no tú. Tú eres su responsable en un momento determinado, pero solo durante un tiempo determinado. La vida de esa ciudad y la historia de esa ciudad tiene que construirla la gente. Tú solo estás para ayudarle a hacerlo, desde la posición que ocupa y la responsabilidad que tiene. Álvaro, ¿qué sentías? Sí, muy de acuerdo con lo que comentaba Juanjo, con la necesidad de involucrar en todo momento a la ciudadanía en estos planes de regeneración que comentábamos de los centros históricos y de cualquier territorio. Y a medida que mis compañeros pues exponían sus opiniones, pensaba en la necesidad también de que tengamos esa concepción de que los barrios, los territorios, son algo más que límites administrativos, que espacios físicos delimitados para algún fin administrativo, ¿no? Sino que son las personas que viven allí, son las dinámicas sociales, la historia de estos espacios, el arraigo de la gente a estos territorios y que al final motivan la necesidad de preservar estos espacios. Os pregunto por vuestra opinión sobre, hemos hablado del papel de las administraciones públicas, al final pues como gestor, decíais, a la hora de empoderar a la población. Y hablar de una población en general no podemos hacerlo porque cada lugar tiene su idiosincrasia propia, pero como sociedad, ¿creéis que estamos suficientemente concienciados? Quiero decir, no todo es patrimonio público, hay mucho privado, muchos herederos que entremezclan, en fin, pues la propiedad de algunos edificios, no se ponen de acuerdo, por no ponerse de acuerdo u olvidarse, pues al final eso acaba quedando ahí. Ostras, no sé si creéis que hace falta algo de concienciación en este aspecto sobre lo que a veces se deja perder por no complicarme, lo digo entre comillas, no complicarme la vida. Bueno, pero yo aquí creo, y aquí puede ser un papel relevante el de la administración, que entonces alguien tiene que hay que dar algún primer paso, ¿no? Y es verdad que existen situaciones complejas como esta que comentas, de propiedades y el tema de las herencias, que además es un edificio histórico con una gran carga económica, pues a lo mejor es inviable, ¿no? Pero como no todo el casco estará en esta situación, yo creo que aquí sí que la administración sí que puede empezar a liderar el proceso, ¿no? Con los edificios que sean, lógicamente, del municipio, de la comunidad, es decir, con aquellos y empezar a liderar ese proceso. Pero debe de poner una primera piedra, debe de hacer una primera intención en un proceso global, en un proceso continuo, porque si recuperas un espacio y no tiene utilidad ni para la gente que vive aquí ni para los que vienen a verlo, pues no tiene sentido, sin duda alguna, ¿no? Pero yo creo que a veces la administración
se esconde un poco detrás de situaciones complejas que seguramente lo serán, ¿no? Pero también existe un efecto de mimetismo, es decir, si la administración empieza a liderar esa parte, ¿no? Cundirá el ejemplo, ¿no? El papel que tiene la administración, como hemos dicho, era de poner, como decía, era de esa primera piedra que tiene que poner en el camino. También de decir ese proyecto que lo ha creado y que debe de construirlo con la ciudadanía, teniendo en cuenta todos los perfiles y todas las necesidades de unos grupos y de otros, sin abandonar a nadie. Y nosotros, desde las investigaciones que hemos ido realizando sobre cómo se hacen esas actuaciones, porque hay muchas administraciones en este país que intentan hacer el trabajo de regeneración de sus centros históricos pensando en la población que tienen. Ahora, como decías, es muy difícil hacerlo. Y es muy difícil porque los proyectos que tenemos de ciudad son proyectos distintos entre uno y otro. No todos tenemos los mismos proyectos. Claro. No todas las personas que viven en el mismo lugar tienen los mismos proyectos. No todos los agentes que te encuentras en ella no lo tienen las empresas, no lo tienen las inmobiliarias, no lo tienen los ayuntamientos, no lo tienen los partidos políticos, no los tienen las asociaciones de vecinos, no lo tienen la gente más vulnerable tampoco que vive en cada una de esas zonas. Y en nuestros cascos históricos, como comentaba antes Álvaro, hay mucha gente que es vulnerable, que es muy vulnerable. Y en los procesos que desarrollamos de este tipo tenemos un peligro enorme y es olvidarnos de ellos por completo. Y precisamente uno de los papeles de la administración pública es que ellos participen, que no nos olvidemos de ellos, que ellos no sean los perdedores constantes siempre de todos los procesos de regeneración urbana que hacemos en este país. Sí, y en este sentido también la necesidad de que estos planes de regeneración sean encarados desde un punto de vista convencido en los beneficios sociales que va a conllevar esa regeneración para los ciudadanos que viven allí, y no solo en aspectos meramente económicos vinculados a turismo internacional, a la llegada de nuevos habitantes, de una renta más elevada de otros territorios. Y en este aspecto, la preservación, como decía Juanjo, de los habitantes originarios puede estar fundamentada en gran medida en la participación de estos grupos que experimentan una mayor condición de vulnerabilidad. Esto haciendo patente que son necesarios, que son importantes, que sus opiniones son iguales de válidas que las del resto de grupos, que son escuchados y que los beneficios, como decía Juanjo, también les van a llegar a ellos y no van a ser finalmente los perdedores de estos procesos los desplazados. Estamos sentando las bases teóricas del asunto que nos reúne hoy, que es la conservación del patrimonio. Os pido ejemplos de trabajos bien hechos. Quiero decir, a Jesús, profesor de Historia del Arte, ¿qué ejemplos podemos destacar de buena conservación? A mí se me ocurre, Albarracín quizás sea recurrente y no sé si es adecuado o no. Sí. Y luego les preguntaré a los profesores de Sociología si a nivel de participación ellos conocen procesos que digan, oye, pues es que el camino puede ser de esta u otra manera, ¿no? Para involucrar a la gente en esto. Jesús. Bueno, Albarracín es un buen ejemplo, Vale. Es un buen ejemplo, claro que sí. Además de una población así de un tamaño similar al de Calatayud, ¿no? Un poquito más pequeño. Un poquito más pequeño, Sí. bueno, vale, para que no... Bueno, mira, sí que hay buenos ejemplos de conservación de patrimonio en España. Sí. Es decir, ya esta mañana hablábamos, desde que surge la ley del año 85, empieza a haber planes de recuperación, nuestros cascos históricos estaban horrorosos, abandonados, muchos, y se ha trabajado mucho y bien, en muchas de esas ciudades que luego han sido patrimonio de la humanidad, y a nivel de recuperación del patrimonio histórico se ha hecho mucho. Por en ejemplo, muchas ciudades. Úbeda, Baeza, por ejemplo, que recuperan un montón de conventos, iglesias y palacios abandonados, y ahora consiguen ser un foco de atención y de atracción. Y bueno, hay muchos casos y muy buenos. Ahora bien, la cuestión, y es de lo que hablábamos también esta mañana, es que a veces algunos de ellos han muerto de éxito. Cuando hablábamos esta mañana de gentrificación... Por todo lo que comentaba antes Álvaro. Bueno, el turismo llega a veces en masa. Estas ciudades patrimonio, algunas tienen un problema con el exceso de turismo. No es aquí Calatayud, es otra cuestión, como decíamos al principio, ¿no? Por eso, cuando hablaban ahora del plan de regeneración, es muy importante que haya, como lo hay, un plan hecho por arquitectos.
¿de acuerdo? Pero hay que pensar en global, hay que saber qué queremos que haga la iniciativa privada, los comerciantes de aquí, qué queremos que haga la gente que está viviendo ahora mismo aquí, la gente que creemos que va a venir aquí. Es decir, hay que tener, no solo está esta cuestión en la que a veces caemos, yo creo que de una manera un poco redundante y un poco peligrosa, de los espacios comunes, de la rehabilitación. Si no hay un plan general, ahora mismo es bastante difícil, ¿no? La lección aprendida de estos 30 años de recuperación del patrimonio nos hace ver que necesitamos esta cuestión de pensar en una forma mucho más global y con muchos más actores. Le pregunto ahora al profesor de Sociología, a Juanjo, sobre estos procesos. Nos lo deja Jesús para cogerlo de la mano, ¿no? ¿Cómo la población, qué procesos puede haber adecuados? ¿Cómo hacer que la participación sea efectiva y sirva para esa planificación adecuada? Bueno, pues esta mañana nos contaba el concejal de aquí del ayuntamiento, que la ciudad ha vivido un proceso de participación bastante profundo con respecto a la Agenda 2030 para la ciudad, donde ha participado pues casi un 10% de la población de la ciudad de Calatayud. Eso es importante. Ahora, nosotros lo que le hemos planteado es la necesidad de controlar que la gente que toda esa gente que ha participado responde a todos los perfiles existentes dentro de la ciudad. ¿Dónde están los grupos más vulnerables? ¿Cuáles son esos grupos más vulnerables? Necesitamos tener clara cuál es la estructura social que hay detrás de la ciudad de Calatayud y comprender los grupos sociales que hay dentro de ella para saber si realmente han podido participar y están dentro de ese 10% que sí que ha querido participar. Porque muchas veces lo que nos ocurre en los procesos participativos es que ¿quiénes son los que participan? Los que tienen más estudios, los que tienen más recursos económicos, los que tienen más intereses, los que son capaces de articular un proyecto de ciudad. ¿Y cómo se hace para llegar a esos otros perfiles? Hay que invertir en sociedad, hay que invertir en llegar hasta ellos, a llegar a sus hogares, explicarles la situación, darles la información, darles el conocimiento adecuado para poder participar, hacerles entrar en una relación de confianza, no hacer las cosas ad hoc para un proyecto determinado, sino hacerlas permanentes en el tiempo. Es decir, vamos a aprender de esa experiencia que acabamos de tener, donde hemos estado participando el 10% de la población de Calatayud, haciendo en esa encuesta o en esos estudios que se han estado realizando y en esas reuniones que haya podido haber, y vamos a pensar, oye, ¿cómo podemos hacer y articular nuestra relación con el ayuntamiento y entre todos nosotros para poder construirlo? Ya sabemos que aquí en la ciudad de Calatayud hay un tejido asociativo bastante fuerte. Pues pongámoslo en marcha. Pongámoslo en marcha con esta intención y veamos quiénes son los que faltan. O sea, hay trabajo por hacer. De nuevo aludíamos a las administraciones. No sé si Álvaro algo que apuntar en este sentido. Sí, profundizar. Al final se trata de una cuestión de democracia, ¿no? Y ello exige profundizar en los mecanismos democráticos que hasta ahora se han habilitado. Esta mañana comentábamos que una posibilidad sería que normalmente todos estos procesos participativos parten desde arriba, parten desde las administraciones para llegar hasta los ciudadanos. Pues hay que tratar también de promover marcos, esquemas donde los propios ciudadanos sean los que promuevan iniciativas y que las administraciones estén dispuestas a debatir y a escuchar y a hacer partícipes a estas personas de estas iniciativas. Mucho trabajo tenemos por hacer y lo que no tenemos es más tiempo para seguir conversando. Álvaro, Juanjo, Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Uniendo Distancias. Gracias. Gracias. Toma nota. Consejos y recomendaciones para estudiar en la UNED. Soy Laura Ormaz, coordinadora académica y coordinadora del Centro de Orientación, Información y Empleo de UNED Calatayud, y os voy a dar algunos consejos para afrontar los exámenes. Ahora estamos en la recta final del curso
En breve comenzarán las segundas pruebas presenciales y nos presentaremos pues, a los exámenes de todas las asignaturas que hayamos elegido. Entonces es el momento de repasar utilizando esos resúmenes que hemos elaborado durante todo el cuatrimestre, esos esquemas o mapas mentales, afianzar y consolidar los conocimientos que ya deberíamos haber adquirido, y para ello es muy útil utilizar pues, los exámenes anteriores. De esta manera podemos practicar tanto si nos enfrentamos a un examen tipo test para saber el estilo de preguntas y poder un poco afianzar nuestro conocimiento, como si fuera un examen de desarrollo. También vemos el estilo de preguntas e incluso podemos practicar si tenemos el espacio tasado a la hora de hacer el examen. Es importante en este punto saber qué material nos van a permitir utilizar en el examen. Si son asignaturas de matemáticas, generalmente podremos llevar calculadora o quizás tengamos un formulario, o aunque sea una asignatura teórica es posible que nos permitan utilizar el manual, pues tenéis que tenerlo previsto para que cuando llegue el día y hora del examen tengáis todo lo que podéis utilizar. A nivel personal es importante que descanséis, que hagáis pausas, que alternéis pues, las horas de estudio con horas de descanso o hacer algún tipo de actividad, que utilicéis alguna de las técnicas de relajación que os van a ayudar mucho pues, para que controléis esos niveles de ansiedad previo a los exámenes y que saquéis el mejor rendimiento posible. Algo que os aconsejo siempre mucho, pues que no os olvidéis de comer ni de beber líquidos, ¿vale? Suele ocurrir que estamos tan concentrados en prepararnos los exámenes y en llegar pues, al aula de exámenes que quizás pues, no hemos desayunado bien o hemos olvidado beber agua y bueno, eso es algo que es muy importante. Y ya a nivel más técnico, ¿qué necesitamos para poder examinarnos en la UNED? Lo primero es que traigáis el carnet de estudiante, junto con otro documento de identificación, DNI, pasaporte o el que sea. Con ello, pues accederéis al aula de exámenes, os saldrá vuestro examen escaneado, os dirá pues, a qué hora vais a empezar, qué tiempo tenéis para hacer el examen y una vez que entregáis el examen al finalizar, pues saldrá escaneado. Hay que llegar con media hora de antelación, eso es lo aconsejable. Recordad que tenéis media hora para entrar al examen. Si empieza a las 9, podríais entrar de 9 a 9 y media, pero si son las 9:31 ya no vais a poder acceder. Por eso os aconsejamos siempre venir con media hora de antelación. También si estáis trabajando o necesitáis algún tipo de justificante, vais a tener una casilla donde lo podéis marcar, pero en caso de que se os olvide solicitarlo, podréis hacerlo posteriormente a través del campus UNED. Y en ese examen, como os decía, también os dice y os vuelve a recordar el material que podéis utilizar. Espero que estos consejos os sirvan de ayuda y que obtengáis los mejores resultados posibles. Arte, música, cine, literatura y mucho más. Agenda UNED. Los famosos actores de comedia de Oregón Televisión, Marisol Aznar ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Mari Rebuña, ves. y Luis Rabanaque Bienvenido, amigo oyente, a un nuevo programa de radio donde tus secretos, tus anhelos... serán los protagonistas de la última sesión del Club de Lectura Marcial. Un encuentro en el que el humor compartirá escena con el teatro y las artes escénicas en un coloquio abierto y divertido en torno al arte. Será el broche final a un programa literario por el que han pasado figuras de la talla de Ignacio Martínez de Pisón, Luis Antonio de Villena o Félix de Azúa y que ha estado coordinado por el bilbilitano Manuel Micheto. Mi valoración es muy positiva, porque yo creo que hemos traído autores, personajes literarios que de otra manera hubiera sido muy difícil poderlos verlos en Calatayud. Y vamos a seguir en esa línea. Es mejor que predomine el personaje o el literato que en sí un libro concreto. Y entonces, bueno, es más que nada porque podamos conocer en persona gente de primera línea en la literatura contemporánea española. La última sesión del Club de Lectura Marcial será el 28 de mayo a las 6 de la tarde. Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud.